Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma, creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal, Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells. Somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Álvaro Caballero Carrizosa. Él es economista egresado de la Universidad de Ginebra. Fue funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y también fue director titular del Banco Central del Paraguay. El señor Álvaro Caballero Carrizosa acaba de presentar este libro que se llama El Espíritu del Progreso. Y esta noche vamos a hablar sobre su libro con nuestro invitado. Vamos a preguntarle cómo se convierte el crecimiento económico y el orden de la macroeconomía en mayor bienestar y calidad de vida para los ciudadanos. También vamos a hablar acerca del primer año de gestión del presidente Santiago Peña y la reciente calificación que recibió el Paraguay como país con grado de inversión. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el economista Álvaro Caballero Carrizosa aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Te quiero presentar esta aplicación, se llama Taxit. Con Taxit podés pagar tus impuestos como el IVA o el impuesto a la renta personal a través de tu teléfono celular de manera rápida, fácil y 100% digital. Pero Taxit no solamente te permite pagar tus impuestos y conocer el estado de los mismos, también podés llevar un registro de tus ingresos y de tus egresos. Y además Taxit cuenta con un grupo o equipo de asesores para solucionar tus dudas o tus preguntas. Puedes bajar la aplicación de Taxit o directamente ingresar a www.taxit.com.py. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Luego de un minuto conversamos aquí en Líderes con el economista Álvaro Caballero Carrizosa desde los estudios de Unicanal. Ir al sauna está bien. Pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del señor Álvaro Caballero Carrizosa. Álvaro, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarme aquí en Líderes. Muchas gracias por tu invitación y saludo a la audiencia también. Encantado de estar
aquí contigo. Gracias, Álvaro. Sí. Álvaro, dame tu opinión profesional como economista con respecto a esta reciente calificación del Paraguay como país con grado inversor. Ya. Bueno, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que entender es que una calificadora hasta ahora nos dio el grado de inversión, que es Moody's. Sí. Hay otras dos, que son Fitch y Standard & Poor's, que todavía no se han pronunciado. Y como que tendríamos que esperar que ellas también lo hagan. Pero yo creo que es un logro en el sentido de un reconocimiento internacional a que somos un país lo suficientemente bien manejado, administrado, como para que personas puedan invertir en nuestro país. Esto no significa que seamos un enorme mercado o que necesariamente sea, digamos, rentable invertir acá, sino que simplemente la gente tiene la seguridad de estar en un país con la seriedad suficiente como para hacer una inversión de capital en el Paraguay. Sí. Perdón, y muy importante, la deuda externa paraguaya, digamos, entonces podemos manejar tasas de interés más favorables, porque esto lo que quiere decir es que prestarle al Paraguay es menos riesgoso. Entonces, el Estado, los paraguayos, podemos endeudarnos internacionalmente con tasas de interés más favorables. Leí tu libro, Álvaro, El espíritu del progreso. Vamos a hablar del libro en un minuto. Y en una parte del libro vos hablas acerca de la dinámica económica como uno de los componentes del progreso. Y decís, esa dinámica económica se palanquea con tres componentes: capital, trabajo y tecnología. ¿Va a haber más capitales a partir de esta calificación de país con grado de inversión? Bueno, yo por eso señalé el hecho de que esto no significa que de repente seamos un mercado más grande, ¿no es cierto? Nuestra ambición del punto de vista de agrandar el mercado fue el Mercosur, o era el Mercosur o es el Mercosur. En otras palabras, tener acceso al enorme mercado brasileño o al que algún día va a ser un gran y ordenado mercado argentino, daba la posibilidad de invertir acá un monto de capital, digamos, como para atacar esos mercados. Gigante. Sí, más grande. Sigue siendo, y eso habría que, digamos, hay que decirlo, sigue siendo para muchas personas menos riesgo invertir en Brasil en vista al mercado brasilero que invertir en Paraguay tratando de entrar al mercado brasileño, ¿no es cierto? Entonces, está bien, uno puede invertir acá, en general los impuestos son bajos, tenemos una seguridad de una estabilidad macroeconómica, tenemos un gobierno que desde el punto de vista técnico-económico funciona bien, todo eso, pero eso no significa que seamos un mercado grande, ¿no es cierto? Tampoco significa que tengamos toda la mano de obra calificada que se necesite. Tampoco quiere decir que tengamos un nivel tecnológico suficiente, sino que estamos hablando simplemente, mire, si quiere hacer algo en Paraguay, adelante, porque es un país serio, ¿no es cierto? Bien. Somos un poco menos de 7 millones de habitantes en un país de ingreso medio, bajo, digamos. Álvaro, dijiste recién, nuestra ambición era crecer como mercado a partir del Mercosur. ¿Esa ambición fue frustrada? Yo creo que sí, en varios, mucho culpa nuestra también como paraguayos, digamos, pero hay una cuestión como que básica, como que todos los países del Mercosur producimos la misma cosa. Entonces, no hay como complementariedad, sino que estamos como compitiendo con lo mismo. O sea, si yo hago bananas y Argentina hace banana y Brasil hace banana, bueno, ¿qué cantidad de intercambio de banana puede haber, no es cierto? Porque, pero nosotros, yo creo que si las condiciones de inversión en Paraguay fuesen favorables para una industria brasileña, por ejemplo, que venga a Brasil acá como hace con los frigoríficos, etcétera, ¿no? Con vista ellos a exportar a Brasil, o si vienen argentinos con vista a exportar a Argentina, ellos van a ser los interesados en mantener
ese flujo, ese intercambio entre Brasil, Paraguay y Argentina, porque sus intereses están acá, ¿no es cierto? Globalmente, en este momento, por ejemplo, toda la inversión norteamericana en China es algo que el gobierno norteamericano tiene que tener en cuenta cuando trata de obstaculizar el comercio con China, porque todos los smartphones de Apple, todos se fabrican en China, ¿no es cierto? Y los alemanes tienen muchísimas fábricas en China. Entonces, una vez que está instalado el capital, en nuestro caso sería brasilero, argentino en Paraguay, obviamente los propios brasileños y argentinos van a tener interés en que haya un libre intercambio con sus países. Eso requiere de diplomacia y esfuerzos, no solo bajar los impuestos, sino que también necesita de trabajar eso, ¿no es cierto? En este momento también yo veo que hay mucho capital paraguayo propiamente dicho, ¿no es cierto? O sea, hoy en día a nosotros nos dicen, bueno, vamos a invertir 80 millones en un edificio y no nos caemos de espalda, ¿no es cierto? O sea, sí, de dólares estoy hablando, obviamente, ¿no? Pero, o sea, era una cifra que antes uno decía, wow, 80 millones. Yo recuerdo cuando hablaban de este grupo paraguayo que compra una cadena de estaciones de servicio y paga 200 millones de dólares, uno dice, wow, que no, capital paraguayo existen. Esas cifras ya existen como capital propio nuestro. Entonces también podríamos encarar, digamos, inversiones con vistas a, digamos, una actividad más internacional, más hacia Brasil, más hacia... Pero necesitamos esa cobertura diplomática, ¿no es cierto? Y como dice Montserrat, mi mujer, Santi Peña es el mejor diplomático que hemos tenido, el mejor embajador que hemos tenido en mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿coincide con ella? Sí, yo creo que, y además yo creo que es muy importante esa labor que él está haciendo, porque nosotros nos quejamos que somos una isla rodeada de tierra, que no tenemos salida al mar, que los argentinos nos ponen obstáculos en el río. Bueno, eso se soluciona diplomáticamente, no podemos solucionarlo militarmente, ni enojándonos, porque, no sé, no somos una potencia como para tirarles nuestro peso encima, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, si me subo al ring con un peso pesado de 100 kilos y yo tengo 40, mi estrategia no es pegarle, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esa diplomacia, eso de vender el país, dicen, que suena medio feo porque es como si nos quisiéramos vender nosotros, ¿no? Pero promover la visión del país como un socio respetable, etcétera, yo creo que tiene que tener esa cobertura el capital nacional para poder internacionalizarse. Ok. Sí. Álvaro, estamos a muy pocos días de que Santiago Peña justamente cumpla un año como presidente de la República. Dame tus opiniones respecto a su gestión económica y su gestión como presidente en general. Ya, ahí yo creo que ahí tenemos que hacer una diferencia. Uno que obviamente no es el presidente que controla todo, ya sabemos eso, ¿no es cierto? Por decirlo de una manera. Pero sí me doy cuenta que la parte más técnica, Banco Central, Hacienda, la parte económica sobre todo, está manejada seriamente. Y como que hay otro ámbito de lucha política por el poder o la figuración o simplemente por hacerse un puesto en alguna parte, que evoluciona por otro lado y sobre eso él no tiene mucho o no quiere tener mucho control, ¿no es cierto? Porque es como, yo creo que para él sería como una distracción también, ¿no es cierto? Pero la parte, digamos, inclusive la actitud de la policía, el combate contra el narcotráfico, hay muchos aspectos del gobierno que se nota que están haciendo lo que tienen que hacer los profesionales. Otros mucho más complicados como educación, por ejemplo, son 100.000 funcionarios
que forman una institución formada por décadas de cierta orientación, que enfrentan un mundo de cambio, de nuevas tecnologías. Y sacar adelante educación, por ejemplo, no es una cuestión técnica nomás, pero me parece muy difícil, ¿no es cierto? Okay. Ahora, si yo le pondría el dedo a algo malo, que es lo que solemos hacer en este país, es al tema de salud, ¿no es cierto? Porque salud es básico. Sin salud no hay trabajo, no hay educación. O sea, si las personas no tienen salud, es muy difícil tener ningún tipo de progreso, ni económico, ni social, ni de justicia. Y el cuidado de la salud, o digamos el tratamiento de enfermedades, ha crecido tanto en el mundo tecnológicamente como mercado, como medicamentos, como complejidad, que se ha vuelto extremadamente caro un sistema de cuidado de salud. Los diagnósticos, todos los elementos que tenemos para diagnósticos, por ejemplo, que son inversiones multimillonarias que hay que depreciar después, porque una cosa es hacer la inversión y otra cosa es después comprar, reponer o comprar la nueva versión. Exacto. O hacer lo que dicen como un upgrade, etc. Eso requiere un montón de recursos. También está el hecho de que la mayor parte ahora de la atención a la enfermedad son enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera, que no se curan, sino que hay que tratarlas de por vida. Y se agrega a eso que la población envejece y uno al pasar los 75, 80 años vive, pero generalmente medio enfermo ya, ¿no es cierto? Entonces, es un desafío enorme. Y si encima le tiras encima una pandemia como nos vino, entonces ahí ya, no sé, como decirte, estamos mal. Okay. Ahora, la gran pregunta es ¿de dónde sacamos los recursos para tener más problemas de salud? Porque aunque pagásemos todos los impuestos en la proporción en que pagan los suecos, por decirte, no te digo la cantidad, pero la proporción, tampoco alcanzaría para tener un sistema de atención a la salud óptimo, ¿no es cierto? Ok. Y además tenemos como que segregado, ahí estuve leyendo lo que dijo el doctor Doria, que renunció al INCA. Al INCA, que claro, se le acabaron los medicamentos porque como IPS no tiene, los pacientes se tiran al Ministerio de Salud. Exacto. Y entonces se crea un desbalance porque tenemos ese problema de tener dos sistemas y que uno es gratuito y universal y el otro solo para ciertas personas, pero y cualquiera que tiene cáncer, ¿cierto? ¿No es cierto? Que yo tengo esa experiencia, si uno no sigue la medicación y la rutina necesaria, no se salva. O sea, así es sencillo, ¿no es cierto? Es correcto. Entonces, yo entiendo que la gente recurra a cualquier medio por conseguir lo que necesita para sobrevivir. Álvaro, vos sabés que es curioso y particularmente llama la atención. ¿Cómo puede ser que un país que se jacta de tener una economía macroeconómicamente estable, un país que llegó a grado de inversión, porque como dijiste vos, hacemos las cosas con seriedad desde el punto de vista macroeconómico, tiene un sistema de salud o un Estado tan precariamente presente o ausente en términos de salud para la población? Y en comparación vemos una situación argentina desde el punto de vista macroeconómico con enormes dificultades, pero que tiene un Estado más presente en términos en términos de salud. Sí, totalmente. Uno, yo creo que, digamos, por una cuestión histórica, diría yo, digamos, la fase socialista del gobierno argentino progresó más que la parte social paraguaya, ¿no es cierto? O sea, sin entrar en ideologías, la idea de que colectivamente podemos lidiar con problemas sociales se instaló más en Argentina que acá, ¿no es cierto? Ellos inclusive están muy orgullosos de tener ese sistema de salud y ese sistema de educación. Y efectivamente, como vos decís, vos recorres
la región de Salto, al norte de Jujuy, por ahí cerca ya del desierto, etcétera, y hay escuelas, y están las escuelas ahí, y están los maestros, y vos ves entrevistas en televisión de cualquier persona argentina y habla bien y sabe lo que está diciendo, ¿cierto? O sea, se nota que hay un nivel de educación. Una educación que empezó ya en el siglo pasado, en los años 30, cuando Argentina se consolidó como nación y tenía que formar argentinos, porque como ellos mismos dicen, vinieron de los barcos, pero bueno, hubo que formar una nacionalidad argentina. Entonces era una prioridad la educación pública para formar ciudadanos patriotas o nacionalistas argentinos, ¿no es cierto? Entonces, que es un poco la crítica acá que hacen los paraguayos que estudian en Brasil, etcétera, ¿no? Que están perdiendo la paraguayidad. Okay. Entonces, yo creo que ese antecedente. Lo otro que ocurrió es que nosotros tuvimos una población que creció muy rápidamente. Nosotros, ahora ya no, pero hubo momentos en que por cada mujer paraguaya en edad fértil nacían 5 o 6 chicos. Eso bajó a 3,5, pero exacto, seguía siendo explosivo. Ahora recién estamos en 2,5. Entonces, de repente los indicadores que necesita el gobierno dice, no, lo que tenemos que lograr es que los chicos vayan a la escuela. ¿No es cierto? Eso nomás era el... Entonces, bueno, ¿pero qué van a hacer? Bueno, eso vamos a ver, ¿no es cierto? Lo cualitativo vemos después. Eso. Y hasta ahora estamos con problemas de infraestructura. Entonces, sube el ministro de Educación con toda su ilusión de que va a transformar la educación paraguaya, etcétera, y se pasa todo el día lidiando con que las escuelas no tienen techo y gotea el agua y no hay banco y no llega la merienda y no hay cuadernos. Entonces, no, todavía no superamos esa... Exactamente. No sé si a vos, Álvaro, te tocó escuchar o ver en televisión argentina, sí, yo lo he hecho varias veces, que en un debate donde están debatiendo lo mal que están con el déficit fiscal, sí, con el dólar, etcétera, alguien dice, ¿cómo puede ser que estemos tan mal y países como Paraguay están haciendo bien los deberes y tienen una inflación súper controlada? Y automáticamente alguien le responde diciendo, no me compares con Paraguay, porque yo preferiría tener nuestro desorden macroeconómico y nuestra calidad de vida que el orden económico de los paraguayos y la calidad de vida que tienen los paraguayos. Claro. Obviamente que quien escucha eso desde Paraguay podría decir, no me des una economía tan ordenada como la que tenemos, dame una calidad de vida como tienen ellos, que tienen un sistema de educación con mayor nivel de calidad y tienen un sistema de salud donde van peruanos, bolivianos, paraguayos, porque tienen un Estado más presente en eso. Sí. Álvaro, cambiemos un poco de tema, porque quiero hablar y le quiero pedir al director, a William, si puede tomar el libro. Quiero que hablemos de tu libro. Con mucho gusto. El espíritu del progreso. ¿Cuándo lo presentaste, Álvaro? Bueno, eso la verdad es que lo publiqué, lo distribuí, nunca hice una presentación oficial, pero fue el año pasado. El año pasado, 2023. Sí, 2023. Perfecto, hablemos entonces de tu libro. ¿Cómo no? Álvaro, el libro se llama El espíritu del progreso. Sí. Quiero que me comentes cuál es la diferencia que existe entre dos conceptos, crecimiento económico y progreso. ¿Representan lo mismo o son conceptos diferentes pero complementarios? Ya. Yo creo que normalmente la gente los toma como sinónimo y esa es mi preocupación porque nosotros podríamos, sin ser el país más rico del mundo ni el más poderoso, podríamos ser el mejor país del mundo, ¿no es cierto? Entonces, ser mejores, que es el progreso, no necesariamente significa ser más rico o tener crecimiento económico. Sí, déjame que me quede en eso que acabas de decir. Nosotros podríamos, sin ser el país más rico, ser el mejor país del mundo. Claro. Te pregunto, ¿lo decís como una expresión quimérica o de verdad podemos ser el mejor país? No, de verdad. O sea, yo estoy convencido que no necesitamos ser el más rico para ser el mejor, ni necesitamos ser el más poderoso para ser el mejor. Lo que necesitamos para ser el mejor país es lograr conformar una sociedad de respeto a la dignidad humana, una sociedad justa, una sociedad donde, digamos, no se daña a las personas innecesariamente, donde finalmente yo pueda decir que
yo le trato a los otros como quisiera que me traten a mí. O sea, tener una sociedad justa o justificada, digamos, que donde podamos vivir bien, sin necesariamente ser ricos. De hecho, la riqueza no es la felicidad, pero claro, como decía mi cuñado, no es la felicidad, pero calma los nervios. No es la felicidad, pero te deja media cuadra. O como decía uno, sí, eso de que la felicidad no es la riqueza, lo dijo ayer, que no era pobre. Bueno, entonces, pero sí, yo creo que podemos ser un muy buen país, educado, solidario con el vecino, tener buenos sistemas colectivos, porque eso de que cada uno haga lo suyo, digamos, los que somos más privilegiados y tenemos algunos medios económicos, nosotros podemos comprar nuestro generador y encenderlo cuando ande se corta, ¿no es cierto? Yo puedo pagar un colegio mejor que el colegio público y le envío a ahora ya no mi hijo, ya no, pero a mis nietos, digamos, ellos le envían a colegios privados que tienen. O sea, nosotros nos hacemos una calidad de vida, pero que es para un sector mínimo de la sociedad privilegiado. Si nosotros pudiésemos a lo mejor expandir un poco más la cosa, ¿no es cierto? Y tener que las personas, digamos, tengan buena educación, tengan atención a la salud, vayan, por ejemplo, ante tribunal de justicia, ante el juez de paz y que les arregle un tema de la vecindad, ¿no es cierto? O que no se rompan los caños de SAP, Bien. ¿no es cierto? O sea, ponerle SAP, para decirte. SAP cobra el agua que vende, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué una empresa que cobra por sus servicios no puede cerrar los números, ¿no es cierto? Si a cualquiera de nosotros nos dieran el monopolio de abastecimiento de agua potable, a lo mejor podríamos hacer un negocio rentable, capitalizarnos, hacerlo sostenible y darle a todo el mundo agua. Okay. Pero no lo hacemos, ¿cierto? Okay. O sea, tenemos que ponernos las pilas y hacer las cosas bien. Perfecto. Sí. Hace 7 días atrás, sentado en esa silla, Mario Ramos Reyes me dijo, el bienestar es mucho más que el PIB. Sí. Lo que vos me estás diciendo ahora es, entonces, el progreso es calidad de vida. Eso. Y el crecimiento es la capacidad de generar riquezas. Exacto, sí. Ok, Sí, entonces te pregunto, Álvaro, el Paraguay no es un país rico. Creo que nuestro PIB per cápita anual promedio es de 6.000, 6.400 dólares promedio por paraguayo. Sí. Hemos avanzado mucho en los últimos 35 años, pero no somos un país rico. Pero sí tenemos una tendencia positiva de crecimiento económico. ¿Qué necesitamos para convertir el crecimiento económico en un progreso que significa mejor calidad de vida para los paraguayos? Bueno, te doy mi teoría. Yo creo que la política clientelista se basa mucho en la escasez de servicios públicos. Y me explico. Si yo instalo un programa como Tecoporá o subsidio a la vejez, etc., pero no le pongo suficientes recursos para que alcance a todos los pobres y a todos los viejos, ¿a quién le va a alcanzar? Le alcanza al que tiene un amigo que tiene. O sea, yo conozco personas que en ciertos barrios han conseguido, como decimos acá, el subsidio a la vejez porque el operador ahí se lo consiguió. Okay. Entonces me dice, entonces ¿cómo no voy a votar por él? Si él me consiguió eso y le consiguió a mi hermano, vivimos juntos, ahora tenemos 2 pensiones de vejez, qué sé yo, le consiguió. Cuando en realidad, según la ley, él tendría derecho a tenerlo y tendría que a lo mejor, no sé, llenar algún formulario, una cosa así, y obtenerlo. Pero como no alcanza para todos los viejos, o como Tecoporá no alcanza para todos los pobres, las madres pobres, entonces hay que otra vez tener el amigo, entonces
al sistema político así como nosotros lo conocemos, y no te digo, y esto no es solo de un partido político, es la forma en que hacemos política, necesita de la escasez para asegurarse los votos, porque necesita hacer favores para que la gente vote por ellos, ¿no es cierto? Es decir, obviamente que en países ricos también hay clientelismo, etcétera, pero ya es otro nivel, ¿no es cierto? Pero acá nada más que para conseguir tu pensioncita, tu cosa, tenés que tener amigos, conseguirme un lugar en el hospital de IPS, se supone que cualquiera puede ir, conseguirme los remedios del Ministerio de Salud, se supone que es gratis, pero entonces yo creo que hay como una, ¿cómo te dijera? Una especie de sintonía entre el manejo clientelista de la política y la necesidad de mantener ciertos sectores en escasez para poder cambiar esa escasez por votos. Correcto. Entonces, es difícil construir un sistema de protección colectiva social cuando de entrada luego ponemos esas limitaciones y esas reglas de juego. Correcto. Álvaro, infiero entonces que la condición número 1 para que el crecimiento se transforme en progreso sería voluntad política. Sí, en realidad cambiar la forma de hacer política. Cambiar la forma de hacer política. Condición 2 y 3. Te escucho. Sí. Otras condiciones para convertir crecimiento en progreso. Segundo, yo creo que todos los servicios públicos gratuitos deberían ser gratuitos para todo el mundo. O sea, yo creo que es muy complicado entrar en el tema de quién merece ser ayudado y quién no merece ser ayudado. O sea, si yo voy a tener escuelas públicas, gratuitas es una palabra tramposa porque alguien siempre paga, ¿no es cierto? Pero digamos en que los padres, los chicos no tienen que pagar, cualquiera podría enviarle a su hijo a esos colegios gratuitos, ¿no es cierto? No importa si es rico, es pobre, o es político, o es lo que sea, ¿no es cierto? O es indígena, o es mujer, o soltera, o lo que sea. Entonces, primero que los servicios públicos gratuitos deberían serlo para todo el mundo sin discriminación, ni tratar de hacer justicia, digamos, dicen, no, solo van a entrar esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, IPS. IPS, los dueños de la empresa no pueden tener seguro IPS. ¿Y por qué? ¿Y por qué si estarían dispuestos a pagar, pueden tener esto, contribuirían a las jubilaciones? No, porque se trata de proteger al obrero contra el director o el dueño, ¿no es cierto? Esa es la idea detrás de esto, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede tener acceso a IPS cualquiera que quiera aportar y quiera inscribirse y quiera ir, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, un poquito eso de querer, que va un poco paralelo a lo que te decía clientelismo, porque si yo quiero hacer justicia con algo, hago justicia, bueno, vos entrás, vos no, esto no es para ricos, esto es para pobres, etcétera, ¿no? Entonces voy discriminando. Exacto. Por ejemplo, por decirte, la Constitución Nacional, recuerdo muy bien que en el 92 hubo una discusión en que los indígenas querían elegir sus delegados mediante su propio sistema, de hablar y hablar hasta ponerse de acuerdo, no sé en cuánto tiempo. Bueno. Y alguien dijo, no, acá todos los ciudadanos paraguayos iguales, todos tienen que seguir el mismo sistema electoral y si ellos quieren ser ciudadanos paraguayos, tienen que adoptarse con la ley electoral paraguaya. Perfecto. Acto seguido, les prohibimos hipotecar su tierra, les prohibimos venderla, ¿no es cierto? Los cuidamos como si fuesen unos retrasados mentales, ¿no es cierto? Entonces, no es así. O sea, o creemos en la gente o no creemos. Porque yo no puedo decir, no, la comunidad indígena tal, pero no puede hipotecarse, no puede venderla. O sea, no puede integrarse al sistema capitalista, no pueden convertirse en empresarios, no pueden tomar prestado a los bancos porque no tienen que hipotecar, etc. No, los excluyo porque son
supuestamente para cuidarlo, ¿no es cierto? Ok, perfecto. Entonces, eso es un poco... Bien. Álvaro, el primero que me dijiste era cambiar el sistema a hacer política. Sí. Ok, hoy al sistema le conviene la escasez. Sí. Lo segundo que me dijiste es sistemas de servicios públicos inclusivos Exacto. y gratuitos. Ahí está. Ok, ¿hay alguna condición para convertir crecimiento en progreso que tenga que ver no con lo que desde la política se genera para la gente, sino con la gente? Condiciones que tengan que ver con patrones culturales de la gente para avanzar hacia el progreso. Es una muy buena pregunta. Ahora, patrones culturales un poco me suena como el tema antropológico, digamos, de por qué algunos progresan y no, y por qué los menonitas progresan y no los otros, qué sé yo. Bueno, eso yo no creo. O sea, yo creo que el sistema económico que ha tenido éxito en el mundo es el capitalista. Eso quiere decir que hay que acumular para invertir. No hay nada que hacer. Yo no puedo repartir todo porque no hay economía, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que tener la primera responsabilidad social del empresario es tener una empresa rentable. Okay. Porque si empieza a perder dinero, empieza a echar gente, peor. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una. Entonces, para que eso se convierta en progreso, tiene que haber una serie de condiciones de trato a las personas. O sea, el progreso se da mientras más yo respete la dignidad humana, mientras mejor yo trate a mi prójimo, mientras lleguemos a una situación lo más parecida posible a que yo le trate a los otros como quiero que me traten a mí. Bien. Eso sería, digamos, ir progresando, ¿no es cierto? Ok. Álvaro, en tu libro hablas acerca de cómo van evolucionando y van cambiando las sociedades definidas en tu libro como sistemas complejos. Sí, sí. Y te pregunto si has estudiado el impacto que tiene la religión dentro de las culturas de las sociedades y cómo influyen en que las sociedades sean más o menos desarrolladas. Ya, sí. Sí, me interesa mucho el tema. De hecho, ahora estoy en plena lectura de algunos textos de cristianidad ortodoxa, islam, etcétera, ¿no? El liberalismo democrático ataca mucho a la religión como algo conservador y que inhibe a las personas, ¿no es cierto? Okay. Salvo que siempre se menciona que los protestantes, bla, bla, ¿no? Ahora, el problema con la democracia liberal es que si no tiene una base en algún valor trascendental, se va diluyendo en puro bla, bla, ¿no es cierto? Porque está bien la mayoría, para la mayoría de las cosas, etcétera. Podemos también hacer algo de por qué es útil, no es útil, pero en el fondo necesitamos un propósito societal o un propósito personal de cada uno que le dé sentido a lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? O sea, la sociedad no es lo que yo quiero, sino que necesitamos darle. Y eso, hasta ahora, los únicos que han logrado explicar lo trascendental son las religiones. Entonces, si yo te hablo de dignidad humana, yo puedo hablarte desde el punto de vista casi ateo, por decirte, de forma existencial. Bueno, la dignidad humana contiene tal y tal elemento. Pero cuando yo te digo el hombre es digno porque es imagen y semejanza de Dios, el prójimo, ya estoy entrando en otro tipo de definición. O sea, ya le estoy dando un contenido mucho más poderoso a lo que estoy diciendo. Okay. Ahora, las distintas religiones tienen costumbres, los sacramentos, los rituales, todo eso es diferente. Cierto. Pero hay como ciertas reglas universales en todas las religiones, como el respeto al prójimo, el no hacer daño, obviamente creer en Dios, etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que
hay como una sensación ecuménica también. Bien, ¿cierto? acabas de decirme, Álvaro, para que la economía crezca tiene que haber inversión. Sí. Para que haya inversión se tiene que acumular. Sí. La primera responsabilidad de un empresario es que su empresa sea rentable. Sí. En otras palabras, que Sí. gane dinero. Sí, sí. ¿Cómo macheo eso con bienaventurados sean los pobres porque de ellos será el reino de los cielos? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico ingrese Claro. al cielo. Es así. Yo tengo una empresa, capitalizo la empresa. Yo no soy rico más pato tirándome en una pileta llena de billetes. Yo tengo una empresa que así como funciona el capitalismo, yo soy el dueño y yo, digamos, digo a dónde disparar. Pero tengo 300 empleados que están trabajando en esa empresa. Entonces, si esa empresa no es rentable, dejo a 300 personas sin trabajo. Entonces, no es que yo nomás estoy disfrutando de mi dinero, ¿no es cierto? Sino que estoy yo encargado de gestionar responsablemente el dinero. Ok. Ahora, yo puedo ser también un empresario irresponsable, ¿no es cierto? Y hacer cosas con mi dinero que no debería hacer. Pero normalmente la forma de compartir es hacer equipo, hacer inversiones donde la gente pueda trabajar, ser rentable y ser sostenible. Correcto. Que Sí. 300 personas Sí. que ganen un sueldo y tengan un sistema de protección social como el IPS, por ejemplo, Sí. a partir de tu empresa, Sí, sí. justifica el beneficio de la rentabilidad que obtenés vos. Claro, Ok, claro. perfecto. Es que lo uno no habría lo sin lo otro. Sin lo otro. Claro. En tiempos actuales, Sí. las ideologías, capitalismo versus colectivismos, Ujú. ¿son anacrónicas? ¿Ya está? ¿Ganó el capitalismo? Claro, bueno, vamos a hacer la diferencia. Yo creo que el socialismo, y más todavía en su versión marxista, es una ideología. Eso vos notás cuando hablas con verdaderos comunistas, tienen una formación ideológica y te hablan de la lucha de clase y la historia, el materialismo y la evolución, o sea, están preparados. El liberal básicamente es no tener ideología, aunque eso suene raro, ¿no es cierto? O sea, es no encerrarse en una ideología. El capitalismo, digamos, Adam Smith no planteó una ideología económica, simplemente describió lo que estaba ocurriendo y dijo, sí, dejemos la iniciativa privada, porque si yo me meto a decirle al panadero lo que tiene que hacer, probablemente haga una porquería, pero si él está haciendo lo que tiene que hacer para vender, probablemente sea mejor. Pero él mismo así criticaba mucho a los empresarios inmorales, por decirlo de una manera, o que faltos de ética, ¿no es cierto? Y entonces, no sé si hay una ideología, se habla de democracia liberal, se habla de capitalismo. El capitalismo es un sistema que los propios chinos están aplicando, ¿no es cierto? China, la verdadera China, es un capitalismo de Estado, ¿cierto? Pero ellos entendieron también que hay que acumular, hay que hacer empresa, ¿no es cierto? Hay que repartir algo a los empresarios, porque si no, no van a trabajar gratis. Y están conquistando el mundo económicamente con un sistema capitalista, donde el mayor accionista a lo mejor es el Estado, pero ese es el capitalismo. Su ideología es la ideología, como dicen ellos, el marxismo versión china, que significa que los 100 años que perdieron antes de 1949 lo van a recuperar en los 100 años siguientes, o sea que para el 2049 ellos tienen que ser la potencia mundial, la primera potencia mundial, económica, tecnológica, whatever, ¿no? Entonces, ellos sí están empapados de una ideología que si te desvías de la ideología, te castiga. Estados Unidos, no. O sea, existen, pero no se puede decir que uno está atrapado en una ideología. Correcto. Mucho se habló del fin de la ideología, por eso a lo mejor tu pregunta, pero sí.
Existen, o sea, no se puede decir que los chinos no tengan una ideología predominante. No sé si los Pero rusos son pragmáticos en términos de... No sé ya si los rusos, ¿no es cierto? Pero por lo menos Ok. los chinos sí. Ok. Te hago una pregunta, Sí. pero respóndemela luego de la pausa, porque Ya. tenemos que ir Ok. a una pausa. ¿Cómo no? China no, Taiwán sí, o China sí, Taiwán no. Recién cuando comentabas el tema de cómo puede ser que unos brasileros manejen el negocio de la carne de Paraguay, me estaba acordando de los ganaderos que tienen todo el derecho a que su producción se cotice, Claro. dólares por kilo, Ujú. más de lo que se está cotizando, Ujú. pero tenemos un limitante. El principal mercado comprador Ujú. no es accesible Ujú. para nuestra carne. Ujú. ¿Por qué no es accesible? ¿Estás a favor de que hagamos comercios con China o que no hagamos comercio con China y que hagamos con Taiwán? Respóndeme luego de la pausa. Dale, cómo no, con mucho Vamos gusto. a hacer una pausa, pero antes permítanme comentarles que ahora todas las tarjetas de crédito del Banco GNB tienen más beneficios, más descuentos y más experiencias todos los días. Solicita tu tarjeta de crédito del Banco GNB en cualquiera de las sucursales o llamando al call center 021 417 6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Álvaro Caballero Carrizos. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Regresamos con el señor Álvaro Caballero Carrizosa. Álvaro, Sí. ¿China sí, Taiwán no o Taiwán sí, China no? Sí. Bueno, primero que obviamente vivimos rodeados de productos chinos, o sea que obviamente no es que no tengamos relación con China, sino que segundo que le vendemos cosas, pero pasando por Brasil, Argentina, etc. Bueno, ahí hay dos cosas, digamos, una cuestión práctica que es el tema volumen. Todos estos commodities, trigo, soja, carne, necesitan un volumen para ser rentable, digamos, o sea, para que un país, o sea, yo tengo que competir en carne contra Australia, contra Estados Unidos, contra Argentina ahora, que más o menos están de vuelta en el mercado. Brasil tiene 140 millones de cabezas de ganado, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo tengo que hacer volumen. Entonces tenemos que pensar bien si nosotros podemos tener los volúmenes como para ir solos, Ok. ¿ok? O si tenemos que consolidarnos con otros. Ese es muy importante. Obviamente está la financiación, que acá progresó muchísimo. Hubo una época en que en el Paraguay no existía suficiente ahorro como para levantar la cosecha nuestra de soja y de trigo. Ahora sí, los bancos tienen suficiente como para que nosotros levantemos nuestra cosecha. O sea, en ese sentido hemos progresado también. Pero de ahí a tener volúmenes es una cuestión. Ahora, la cuestión diplomática, un amigo, me voy a reservar el nombre porque no tengo su permiso, pero me dijo, mira, Taiwán es el único que nos regala dinero sin decirnos qué tenemos que hacer con eso. Bueno, entonces nos dio dinero para hacer el congreso, nos dio dinero para esto, bueno. Somos como sus socios, digamos, socios en el sentido paraguayo, ¿no? Sí. Y entonces esa parte parece que hay que cuidarla. Segundo,
como nosotros somos tradicionalmente pro Estados Unidos, como ejemplo, somos uno de los, creo que el único país en que nunca se suspendió el programa de Cuerpo de Paz, por ejemplo. Que entre paréntesis, un porcentaje elevado de los voluntarios que vienen se casan con paraguayos y paraguayas y no somos anti-norteamericanos. Entonces, Estados Unidos, por más que ellos mismos hicieron ese cambio, siempre quieren que haya gente conectada con Taiwán, que les apoye en un lugar u otro, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido estamos bien con ellos. Ahora, hace poco en la reunión de Mercosur, decidieron ir adelante con un acuerdo Mercosur-China continental. Y Paraguay, no sé, creo que agregó una cláusula diciendo siempre y cuando se respete cierta autonomía, no sé qué, de Taiwán. O sea, tuvimos que poner ahí nuestra clausulita, pero nos adherimos a la idea de tener acuerdos con China continental. Mercosur con China. Correcto. ¿Y por qué? Es que es como, no sé, Exacto. es muy difícil, pero ¿no es cierto? Exacto. Muy Exacto. difícil no tenerlo. Exacto. Sí. Álvaro, ¿me decís el nombre de 3 políticos paraguayos de la actualidad que te parecen intelectualmente interesantes? Wow. Es que estoy muy por fuera de todo eso, ¿no es cierto? Pero, al que, no sé si le gusta que le diga que es político, pero, por ejemplo, Martín Burr para mí es una persona muy completa, ¿no es cierto? Okay. Y yo trabajé mucho con él, lo conozco, es mi amigo y yo lo encuentro súper interesante cómo piensa, la visión que tiene del país, etcétera. Y como fue candidato en la interna de la alianza y como ya fue intendente municipal y etcétera, se puede decir que sea un político, ¿no es cierto? A mí me parece, como te digo, que intelectualmente, sobre todo si mencionas ese aspecto, Santiago Peña es una persona evidentemente técnica y preparada y con muy buena idea. Yo he estado con él en otras situaciones antes de la campaña, cuando él era ministro de Hacienda, cuando fue director del Banco Central, etc. Y él tiene ideas muy claras y sobre todo tiene esa capacidad de pensar en forma muy estratégica, digamos, y de obviamente llevarse bien con las personas, es decir, negociar puntos de vista, no es terco, no es una persona que dice eso es lo que yo pienso, etc., ¿no? Entonces me parece que él es un valor. Bien. Martín Burr, Santiago Peña, sí. ¿Y el tercero? Y el tercero estoy buscando, pero estoy buscando, porque ahora ya... No te preocupes, dejamos en esos dos. Sí, bueno. Álvaro, ¿qué libro estás leyendo en este momento? En este momento estoy leyendo un libro que escribió un norteamericano de origen griego que se llama Aristóteles Papanikolaou, que escribió un libro sobre lo místico como político. Y él trata de cómo las iglesias ortodoxas, después de sufrir la opresión otomana y después de sufrir la opresión comunista, cómo ellos siguen, digamos, pensando su teología y su relación con el oeste. Porque hay Rumania, Grecia, Bulgaria, no sé cuál otros son miembros de la Unión Europea, pero son ortodoxos, ¿no es cierto? Entonces hay como una dificultad entre la religión cristiana ortodoxa y la democracia liberal, que los católicos tenemos menos. Correcto. Eso es lo que estoy leyendo ahora. Ahora, ¿por qué estoy leyendo eso? Porque me interesa más tener una definición un poquito más refinada de lo que es dignidad humana y de lo que sería una sociedad justa o justificada, mejor dicho, hacia la cual deberíamos progresar. Esa es un poco la idea. Sigo con esa idea de... Excelente, sí. Excelente. Álvaro, fue un gran placer, un gustazo conversar contigo. Igualmente. Te agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación y también te agradezco el libro con la dedicatoria. Sí, pues, Muchas gracias, Álvaro.
Bueno, gracias a vos, gracias a la audiencia. Fue un placer estar acá. Así que te agradezco mucho. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.